Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Como ustedes se dieron cuenta, tuvimos algunos problemas técnicos en cuanto a la señal y poder conectarnos, ¿ya? Por lo tanto, decidí mejor grabar la clase y de esta forma después se las voy a enviar para que ustedes puedan seguirla y estudiar a la vez, ¿ya? La idea es que tomen apuntes, ¿cierto? Que puedan guardar el video y después, ¿cierto? Cualquier pregunta que usted tenga me la hace saber a mí. Vamos a comenzar hoy día hablando un tema que quedó pendiente de los poquitos días que tuvimos de clase, ¿ya? Y que tiene que ver con química. Recuerden que la primera unidad que estuvimos trabajando tenía que ver con la ciencia de química, que es la ciencia que va a estudiar el comportamiento de la materia. En esa oportunidad nosotros pudimos ver lo que era la tabla periódica, ¿ya? La vimos más o menos a grandes rasgos, ¿ya? Y la idea es que, sabiendo ocupar la tabla periódica, podamos entender todos los conceptos que vienen a continuación, ¿ya? Por eso hoy día quiero que presten atención y la idea es que comprendan cómo funciona el comportamiento de la materia, ¿cierto? Y cómo está compuesta esta. Les voy a compartir un PowerPoint explicativo y la idea es que de aquí usted pueda ir sacando apuntes, ¿cierto? Pueda entender todo mejor. Vamos a comenzar. La clase de hoy tiene como nombre clasificación de la materia, ¿ya? Mi nombre es Roberto Sáez Lisboa y en esta oportunidad estoy representando, ¿cierto?, a la Escuela Cardenal Raúl Silva Enríquez de Litueche. El objetivo de la clase es comprender las propiedades y características de los elementos y compuestos químicos, ¿ya? Aquí tenemos dos palabras fundamentales que son elemento y compuesto, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Las palabras claves que vamos a utilizar y que vamos a trabajar es átomo, materia, elemento y compuesto. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto o tienen algún aprendizaje previo o lo vio en algún momento de lo que significan estas palabras, pero lo que quiero que entiendan es que tienen mucha relación una con otra, ¿ya? Y la vamos a ir trabajando poco a poco. Vamos a comenzar con la palabra átomo. Átomo viene del latín, ¿cierto? Donde yo voy a separar según la gramática y voy a decir que A significa sin y tomo división. Por lo tanto, va a ser algo que no tiene división, o sea que no se puede dividir, ¿ya? Como yo les comentaba en las clases, toda esta historia comenzó en la antigua Grecia hace unos 400 años antes de Cristo, ¿ya? Donde los científicos Leucipo y Demócrito tuvieron grandes conversaciones, ¿cierto? Y estaban enfocados en saber de qué se componía la materia, ¿ya? De qué estaba formado todo lo que nos rodea. En ese entonces ellos no mantenían un conocimiento verídico como el que tenemos ahora, por lo tanto todo lo que ellos hacían era sacar conclusiones, ¿ya? Que quedaban ahí y que más adelante los científicos iban trabajando, investigando, ¿cierto? Hasta llegar a lo que hoy sabemos. Estos dos científicos propusieron dos preguntas fundamentales y que fueron el inicio para poder investigar este tipo de materia. Ellos se preguntaron, ¿cómo es la estructura de la materia y de qué está formada? Recordemos que antiguamente los griegos decían que nuestro planeta estaba formado por 4 elementos fundamentales, que era agua, fuego, aire y tierra, ¿cierto? Y que trabajando con el tiempo, investigando, esa teoría se derribó. Ya no eran 4 elementos, sino que eran 118, y son los que podemos encontrar actualmente en la tabla periódica. Si yo quisiera ver a nivel microscópico cómo es un átomo, tendría más o menos la siguiente forma, que es la que aparece acá arriba, ¿ya? En la que tenemos unas pelotitas que se las voy a explicar en la próxima diapositiva, que son de color azul, rojo y unas grises, ¿cierto?, que están alrededor. Cuando yo quiero definir la palabra átomo, voy a decir que es la unidad estructural básica de la materia. Y como les mencionaba anteriormente, tiene que ver
con este dibujo, ¿ya? Que si yo a nivel microscópico viera un átomo, sería como algo así, ¿ya? En la cual al centro voy a tener los protones y los neutrones, y en los orbitales o a su alrededor del núcleo voy a tener los electrones. Recordemos que los electrones van a poseer carga eléctrica negativa, ¿ya? Los protones que están al centro tienen carga positiva, y en cambio los neutrones van a tener carga neutra, o sea que no van a tener una carga eléctrica. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el átomo es la unidad fundamental de toda la materia. Por lo tanto, si yo tuviese que comenzar desde lo más pequeñito a lo más grande, lo primero sería el átomo, ¿ya? La materia, y yo creo que lo vienen viendo desde cuarto básico, se enseña generalmente, la materia es todo lo que nos rodea. Y esta materia está formada por pequeñas partículas, ¿ya? Que nosotros no vemos a simple vista, pero están ahí, y que están en constante movimiento. También me dice acá que entre las partículas hay un vacío, o sea, hay un espacio, dependiendo del estado de la materia. Y las partículas se atraen entre sí. Yo les puse un ejemplo acá de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, en los que yo me puedo dar cuenta que en el estado gaseoso las moléculas se encuentran muy juntas, ¿ya? Muy apretadas. Por lo tanto, hay partículas, ¿cierto? ¿Estarán en constante movimiento? No. ¿Por qué? Porque no existe un espacio entre ellas, sino que están muy apretadas, ¿cierto? Muy juntas entre ellas. ¿Hay un vacío? No. ¿Y se atraen entre sí? Sí, puede que sí, pero cierto, no va a haber tanto movimiento para que se puedan atraer por completo. En cambio, en el estado líquido, me doy cuenta que ya las partículas están un poquito más separadas, por lo tanto, ya hay un poco más de movimiento y también existe un vacío entre una y otra. Y las partículas, ¿cierto?, al haber movimiento van a empezar a chocar y se van a atraer entre sí. Y en el estado gaseoso, podemos notar que las partículas ya se encuentran más separadas y que por lo tanto hay un gran vacío entre ellas y también existe un movimiento. ¿Por qué? Porque al estar separadas, ¿cierto?, van a poder circular en el espacio que los contenga y van a poder atraerse entre sí al momento de chocar una con otra. Hoy vamos a trabajar lo que es sustancias puras y lo vamos a dividir en cuanto a elemento y compuesto. Las sustancias puras, ya, las vamos a definir como una sustancia que tiene una composición química definida. Por lo tanto, yo no puedo cambiar la composición de esta sustancia. Por ejemplo, si yo digo oxígeno, que es un elemento, ¿cierto? El oxígeno siempre va a ser oxígeno y nunca se va a poder cambiar su composición química. Siempre va a ser oxígeno, ¿ya? Otro ejemplo podría ser el compuesto agua o la molécula de agua, en la que yo digo que es H2O, que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua, aunque esté en estado líquido, aunque esté en estado gaseoso o en estado sólido, siempre va a seguir siendo agua. Lo que puede cambiar es su estado, ¿cierto? Pero su composición química siempre va a ser la del agua. Acá en elemento yo les puse este dibujo donde salen unas ampolletas, ¿cierto?, que representan lo que es el agua, el fuego, la tierra y el aire. Si ustedes se dan cuenta, yo no debía haber puesto esa imagen, sino que lo hice para que ustedes se dieran cuenta que ahí ya no debería ir eso, sino que ¿qué podría poner? Una tabla periódica, ¿cierto? Podría poner una tabla periódica que me represente los 118 elementos que están descubiertos hasta el momento. Y en compuesto, les puse aquí un dibujo de las moléculas, como se verían microscópicamente, y que se las voy a explicar más adelante para que la puedan entender. Vamos a comenzar con el concepto de elemento. Elemento químico, como les mencioné anteriormente, tiene que ver con la tabla periódica, tiene que ver con lo que nosotros estuvimos viendo en clases, tiene que ver con lo que rodea a nuestro planeta. Y lo vamos a definir como el conjunto de átomos del mismo tipo
que forman un elemento químico. Estos se pueden representar con un símbolo formado por una o dos letras que abrevian su nombre llamado símbolo químico, ¿ya? Y los elementos químicos se pueden observar en la tabla periódica. O sea, si yo quiero saber si tal cosa es un elemento, me debo ir inmediatamente a la tabla periódica y verificarlo. Y si aparece ahí, es un elemento, ¿ya? Aquí quiero que tengan claro que yo subrayé la palabra del mismo tipo, átomos del mismo tipo. O sea, les voy a poner un ejemplo con unas frutas que tengo acá, en la que yo tengo un limón, una manzana, ¿cierto? Y un tomate. Si yo estas tres moléculas, supongamos que son moléculas, las junto, no puedo decir que es un elemento, porque aquí la definición me está diciendo que tienen que ser del mismo tipo, ¿ya? Por lo tanto, si yo junto dos limones, ¿cierto? O muchos limones más, ahí digo, sí, es un elemento, porque aunque hayan varios, forman un elemento porque están todos hechos del mismo tipo o de la misma composición, ¿ya? Acá también yo les explicaba y tengo una representación pequeña de un cuadrito de la tabla periódica en la que yo tengo, por ejemplo, el elemento neón, ¿ya? El elemento neón, que su nombre es neón, pero si usted se da cuenta, cuando yo voy a poner su simbología, tiene dos letras, la N y la E, ¿ya? Eso significa que va a representar a este elemento, pero ojo, que no siempre los elementos tienen dos letras, hay algunos que tienen una, ¿ya? Lo que tienen que tener en claro es que al momento que yo me encuentro con un elemento que tenga dos letras, siempre por regla la primera tiene que ser mayúscula y la segunda tiene que ser minúscula, ¿ya? También si se dan cuenta, ahí aparece el número atómico, que lo trabajamos, y el número másico, o el peso molecular, que generalmente se aproxima, pero en este caso como es 20.1, no se aproxima porque tiene que ser mayor que 5, ¿ya? Luego nos encontramos con el elemento nitrógeno, ¿ya? Que si se da cuenta, tiene una letra, que es en mayúscula, y que va a representar al elemento nitrógeno, ¿ya? Entonces, nos podemos encontrar con estas dos perspectivas, en la que tengo dos letras y en la que tengo una letra, ¿ya? Ahora, ojo, que hay elementos químicos que, por ejemplo, el azufre, que su simbología es S, ¿ya? Y si yo leo azufre, no tiene nada que ver, ¿ya? A lo mejor yo podría poner AZ, pero no. Tiene que ver porque esta tabla se hizo en distintos lugares en los que se hablaban distintos idiomas, ¿ya? Y puede ser que a lo mejor azufre esté traducido al inglés y esa palabra en inglés comience con S, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando yo trabajo los elementos químicos porque puedo tender a confundirme, como por ejemplo ahí que aparece neón, entonces Ne, pero no todos los elementos sucede lo mismo, ¿ya? Y abajo tengo una representación de una molécula de, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, pero que si yo me doy cuenta, ambas pelotitas o ambas moléculas tienen el mismo color, por lo tanto son del mismo tipo, y aunque hayan dos, digo, es un elemento. Cuando yo hablo de compuesto químico, va a ser la diferencia del otro. El otro era uno, ¿cierto? Un tipo. En cambio acá dice que son la unión de dos o más elementos químicos que forman moléculas. Por lo tanto, si me encuentro con un compuesto que tenga dos o más elementos, inmediatamente voy a decir, es un compuesto químico, porque tiene dos o más elementos de la tabla periódica, no es solamente uno. Y se pueden separar sus componentes por diferentes procedimientos, ¿ya? Yo aquí les puse un ejemplo de una molécula que, si me doy cuenta, tiene dos colores, y tengo representado lo que es el hidrógeno y tengo representado lo que es el oxígeno. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente.
yo hice una simbología acá, ¿cierto? En la que puse el color celeste y me di cuenta inmediatamente que acá y acá el hidrógeno está representado con ese color celeste. Y voy a decir, ¿cuántas moléculas, o cuántos átomos, mejor dicho, de hidrógeno tengo acá? 2, ¿cierto? 2. Y en el color azul, que va a representar al oxígeno, ¿cuántos átomos tengo? Tengo solamente 1. Listo. Lo que hicieron recién es contar la cantidad de átomos que posee un compuesto químico. Ahora, si yo quiero representar este compuesto químico en su simbología, ¿ya? Sería así. H2O. H me dice que es elemento hidrógeno y 2 dice que tiene 2 átomos, o sea que hay 2 átomos de hidrógeno. Y oxígeno, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, tiene solamente 1. Pero en este caso, yo no voy a poner el 1 abajo, sino que lo voy a dejar así. Cuando yo veo un elemento que está solo, sin ningún número abajo, inmediatamente lo voy a asociar y voy a decir, ah, es 1. ¿Ya? No es necesario poner ahí el 1 para saber que va a tener ese valor. Por lo tanto, la representación de la ecuación química de este compuesto químico va a ser H2O. Y es válido decir H2O o también puedo decir agua, ¿ya? Si yo hablo de agua, hablo de H2O, es exactamente lo mismo. Y acá yo les puse distintos ejemplos en los que ustedes deben identificar si es un elemento o es un compuesto químico, ¿ya? Me doy cuenta que tengo 2 pelotitas que son del mismo color y también tengo su representación de fórmula que dice que es O2. Inmediatamente, al darme cuenta que tiene 2 pelotitas del mismo color, me doy cuenta que es un solo tipo de algo, ¿cierto? Por lo tanto, lo voy a asociar y voy a decir, ah, es un elemento químico, porque tiene solamente un color o un solo tipo, ¿ya? En cambio acá, me doy cuenta que esta molécula ya no tiene solamente un color, sino que tiene 2. Tiene un gris y tiene un color azul. Además tiene el elemento nitrógeno y tiene el elemento hidrógeno, ¿ya? Inmediatamente voy a decir, ah, es un compuesto químico, porque ya tiene 2 o más elementos químicos. Y lo puedo representar de la siguiente forma. Digo, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? 1, ¿cierto? Y voy a decir N, y abajo no voy a poner nada, porque recuerden que si es 1, lo voy a dejar así, ¿cierto? Porque inmediatamente lo voy a asociar que es 1. Y voy a poner que también tiene el elemento hidrógeno, pero en este caso tengo 3. Y va a decir acá NH3. Esa va a ser la simbología o la ecuación de este compuesto químico, NH3. Y también puedo decir NH3 o puedo decir amoníaco, ¿ya? Este compuesto químico se llama amoníaco. Vamos con el siguiente. Inmediatamente veo que tengo 2 colores iguales. Es un elemento, ¿cierto? Y además que dice H y H es la representación del elemento hidrógeno. Luego me encuentro con 2 colores, ¿ya? Yo en este momento estoy hablando de colores para que ustedes puedan identificarlo a simple vista. Puede ser que en algún ejemplo no aparezcan los colores y aparezcan de otra forma, pero la idea es para que usted los vaya reconociendo de a poco. Y digo, ¿cuántos átomos de C, de carbono, tengo? 1, ¿cierto? Y voy a poner C. Pero como tiene 1, no voy a poner nada porque es imaginario y yo sé que va a ser 1. Y de H, que sería hidrógeno, tengo 4. Entonces sería CH4. ¿Ya? CH4. Que en este caso puedo decir CH4 o puedo decir metano. ¿Ya? El compuesto se llama metano. Otra representación
también inmediatamente me doy cuenta que hay más de un tipo de color y más de un tipo de elemento. En la que digo que tengo rojo y tengo blanco, y voy a decir, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2, ¿cierto? Entonces voy a decir H2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? 1. Y voy a poner oxígeno, pero no voy a poner nada porque ya dije, ¿cierto?, que cuando un elemento no tiene un número abajito, que se llama subíndice, no va a influir en nada, siempre va a ser 1. Entonces, espero que hayan entendido, ¿ya? Y aquí dice, ahora hazlo tú. Represente mediante dibujos las moléculas de los siguientes compuestos químicos. Además, cada ejercicio debe contener el nombre del compuesto químico, identificar los elementos químicos y designarles un color, y contar la cantidad de átomos que posee cada elemento. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tienen 5 ejemplos que deben hacer en su cuaderno, que es HCl, que no les voy a decir cómo se llama porque lo tienen que investigar ustedes, CO2, H2O, NH3 y H2SO4. Les voy a dar un ejemplo de qué es lo que ustedes deberían hacer con esta tarea. Yo creo que vamos a ocupar, lo más fácil sería ocupar aquí el Paint, ¿ya? Vamos a ocupar el Paint. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes el Paint, ¿ya? Vamos a ocupar este programa como una simulación de que si fuese su cuaderno, ¿ya? Entonces, vamos a poner como ejemplo NH3, por ejemplo. Yo les voy a dar vamos a ocupar el lápiz aquí, NH3. Disculpen si queda un poco mal, pero cuesta mucho escribir acá en el computador, ¿ya? Entonces yo le di el compuesto NH3. Lo primero que usted va a tener que investigar es cómo se llama. Y se llama amoníaco. Y voy a poner acá en el cuaderno amoníaco, ¿ya? Amoníaco. Luego, yo voy a identificar qué elementos tengo aquí. Y voy a ver que tengo N, que si voy a la tabla periódica lo busco, es nitrógeno. Y voy a poner acá nitrógeno. Y también me doy cuenta que tengo el elemento H, que es hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno. No. Listo, ya identifiqué qué elementos químicos tiene este compuesto. Ahora, a cada uno de los elementos yo le voy a designar un color, ¿ya? Por ejemplo, a ver, al nitrógeno le vamos a poner color verde, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí, el nitrógeno va a ser de color verde. Y el hidrógeno lo vamos a representar de color azul, por ejemplo. Azul. Y entonces lo que voy a hacer ahora es identificar cuántos átomos de cada elemento tengo en ese compuesto químico. Y digo, N, como no tiene nada abajo, ¿cierto? Inmediatamente voy a decir es 1. Entonces, nitrógeno, ¿cuántos átomos tengo? 1. Y el hidrógeno me dice que tengo 3 átomos. Y voy a poner 3. Listo. Ya identifiqué el color, los elementos y la cantidad de átomos y el nombre del compuesto químico. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es representarlo mediante moléculas, ¿ya?
Yo voy a hacer un ejemplo acá más o menos de cómo se vería, ¿ya? Pero es como una suposición, porque a lo mejor, ¿cierto? En la vida real no es tan así, sino que yo me encuentro con enlaces y cosas que a nivel microscópico tendría que verlo. Pero la idea es que ustedes lo hagan para que lo entiendan, ¿ya? Y voy a decir, lo voy a representar con los circulitos que vimos en la presentación anterior. Y voy a decir, N, yo dije que iba a ser de color verde. Entonces voy a hacer una pelotita de color verde, ¿ya? ¿Por qué una? Porque el compuesto me dice que es solamente un átomo de nitrógeno, ¿ya? Y ahora voy a representar el hidrógeno, que era de color azul. Y voy a hacerlo al lado, pegadas aquí. Una, voy a hacer dos, y voy a hacer tres, que la voy a correr ahí, tres. Por lo tanto, las voy a pintar ahora. Listo. Así se vería la molécula de NH3 o de amoníaco, ¿ya? En la que me dice que tengo un átomo de nitrógeno y tengo 3 de hidrógeno. Exactamente lo que yo hice acá es lo que usted tiene que hacer en su cuaderno con cada uno de los ejemplos que puse en la tarea, ¿ya? Entonces, chicos, esta sería su tarea. Ya, usted va a tener que representar HCl, CO2, H2O, NH3, H2SO4. Lo va a hacer en su cuaderno, de forma ordenada, ¿ya? Y en su momento, a lo mejor cuando nos podamos volver a encontrar, ya sea por forma online o presencial, la vamos a revisar de mejor forma, ¿ya? Recuerden que la próxima clase tiene que ver con lo que es mezclas heterogéneas y homogéneas. Por lo tanto, voy a ver cómo funciona el tema del internet, si es que la podemos hacer online o si es que la puedo grabar y se las puedo enviar como ahora, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que hayan entendido todo. Cualquier consulta que tengan me la hacen saber, ¿ya? Y estaremos viéndonos, ¿cierto?, la próxima semana. Y por favor, ejerciten esto porque es súper importante y como en su momento les comenté, le va a ser de gran ayuda para la enseñanza media. Ya ustedes ahora van en séptimo básico, pero esto se vuelve a retomar en enseñanza media en la asignatura de química, ¿ya? Así que eso, espero que estén súper bien, chicos. Cuídense y nos estamos viendo.